Dios me lo bendiga, hermanos. Para mí es un honor el poder estar acá, delante de todos ustedes, mis hermanos, y en cumplimiento de la palabra del Señor, porque el Señor nos manda, gracias hermanita, nos manda el Señor a que debemos de predicar su palabra. Y muchas veces nos da miedo. Cuando el Señor nos manda a evangelizar y comenzamos a evangelizar por primera vez en las calles, sentimos ese temor de conversar a las personas sobre Dios, porque tememos de que nos rechacen. Y ese temor nos paraliza muchas veces y no nos deja hacer lo que el Señor nos ha mandado, que es predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así que el mensaje que tengo para el día de hoy, que el Señor ha puesto en mi corazón, es un mensaje que surge y nace de este mismo sermón. Eso lo vamos a entender más adelante. El sermón está titulado ¿Confiamos verdaderamente en Dios? Es una pregunta, una cuestionante. ¿Confiamos nosotros verdaderamente en Dios? Aparentemente se ve una pregunta como simple, que podríamos contestar, claro, hermano José, que yo creo en Dios, confío en Dios. Pero no es tan simple como parece. El decir yo confío en Dios implica muchas cosas. Muchas veces lo decimos de boca, pero con nuestros actos y actitudes delante de la vida demostramos todo lo contrario. Esta prédica va a estar fundada en Proverbios 3, del 5 al 10. Vamos a leerlo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y sus lagares rebosarán de moto. Amén. Cuando nuestro pastor Marcelo Castro se acerca a mí y me dice, hermano José, le toca traer la palabra. Las roditas me hicieron así, me temblaron. Y tuve sentimientos encontrados, hermanos. Por un lado, sentí ese gozo, esa alegría, porque Dios conoce nuestros corazones y Él sabe que mi mayor anhelo es predicar su palabra. Pero también por otra parte, yo sentí temor, miedo, vergüenza, desconfianza en mi corazón. Y cuando yo estaba orando al Señor, yo le decía, papá Dios, yo quiero que tú me des un mensaje para llevar a mis hermanos, porque ya tengo la responsabilidad. El pastor me dijo que tengo que traer palabra. Yo estaba orando al Señor y el Señor me confrontó con una pregunta. El Señor me dice, hijo mío, ¿verdaderamente confía en mí? Y yo me quedé preguntando, me quedé pensando, digo, pero ¿y por qué el Señor me pregunta eso? Si yo lo que estoy es orándole al Señor para que me dé un mensaje a través del Espíritu Santo para traerlo a mis hermanos en la iglesia. Y me puse a pensar, a analizar, y llegué a la conclusión. Yo dije, el Señor está confrontando ese miedo, esa vergüenza, esa desconfianza que había en mi corazón. Y yo dije, wow, como Dios obra. Y eso es lo que el Señor quiere en esta tarde, transmitir a cada uno de nosotros acá en esta tarde, a cada uno de mis hermanos. Muchas veces decimos, como dije anteriormente, a esa pregunta, ¿confiamos verdaderamente en Dios?
Y pensamos que es fácil contestarla, decir, sí, claro, yo confío y creo en Dios. Pero con los hechos demostramos todo lo contrario, hermanos. Y vamos a ver. Esa es la pregunta que nosotros debemos de contestar. ¿Por qué razón? Mi esposa estuvo leyendo el Salmo 139. Es un salmo precioso, porque es un salmo que habla de dónde podemos nosotros escondernos de la presencia de Dios. No hay sitio en los cuales nosotros podemos escondernos. Dice que si nos vamos para arriba está Dios con nosotros, que si nos metemos abajo del mar está Dios con nosotros, en todas partes. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros como sus hijos. Y como Dios conoce el corazón de nosotros como sus hijos, Él sabe que hoy día nosotros como cristianos y el mundo está bajo un miedo terrible. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Cuando leemos en Primera de Pedro 1, del 6 al 7, Pedro aquí en el contexto histórico le está hablando a unos hermanos que estaban en la diáspora, como estamos nosotros hoy día en este país que no nos pertenece, pero estamos viviendo acá, diferentes nacionalidades, estamos viviendo en este país, que no ha abierto la puerta y le damos gracias a Dios. Y Pedro dice que en algunos momentos dice que ellos son salvos por la gracia de Dios, pero hay un pero que en diversas pruebas van a pasar, en diversas pruebas, por un poco de tiempo van a ser afligidos. Eso dice Pedro, el Señor a través de Pedro. Y luego en el 7 dice que tenemos nosotros que vamos a ser sometidos como el oro al fuego para quitar esas impurezas que hay dentro de nosotros, para formalizar y formar esa fe que nosotros tenemos que tener para poder agradar a Dios. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy estamos viviendo esas pruebas. Y por lo que veo no estamos preparados para afrontar esas pruebas. Y estamos comenzando. Porque cuando leemos en Mateo 24, leemos todo el capítulo 24 de Mateo, comienza a hablar el Señor, cuando los discípulos le preguntan al Señor que cómo será la destrucción del templo que el Señor está hablando. Y le habla cómo va a ser las señales que vienen y de la venida del Señor. El Señor le da explicaciones y le dice. Y es exactamente lo que estamos viviendo hoy día. Con esto no quiero decir que el mundo se acaba mañana, pero sí que estamos viviendo tiempos proféticos, donde el Señor nos está llamando a nosotros a que tengamos que prepararnos y aumentar nuestra fe, porque sin fe va a ser imposible aguantar y soportar lo que vamos a soportar nosotros a vivir, si es que el Señor no viene antes a buscarnos. Tenemos que estar preparados. Y una de las cosas que tenemos que tener en el Señor es confianza. Porque cuando no tenemos confianza en el Señor, dudamos. Lo podemos ver más adelante. Vamos a ir estudiando poco a poco para ir entendiendo lo que me estoy refiriendo. Y esa pregunta tenemos que contestarla cada uno a lo personal, siendo honesto consigo mismo. Y como dijo mi esposa en el Salmo 139, sin querer engañar a Dios. Porque así como el Señor sabe nuestros pensamientos, antes de nosotros pensarlo y hablarlo, no podemos engañar al Señor con decirle, sí te creo en ti, confío en ti, cuando no es cierto. Cuando el Señor me confrontó con esa palabra, mi deseo era haberle dicho, sí Señor, yo confío en ti. Pero no pude, hermanos. ¿Por qué? Porque sentía miedo, sentía temor de estar aquí delante de todos ustedes en este púlpito parado predicando la palabra de Dios. Yo tengo 2 años que me retiré. Y yo le oraba al Señor y decía, Señor, yo quiero dedicarme tiempo completo a tu obra. Pero hay un temor, un miedo de pararme aquí. ¿Por qué tener miedo, hermanos? Ustedes son mis hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué tener miedo? Y si voy a predicar la palabra de Dios, ¿por qué tener miedo? Si yo le pedía eso al Señor antes de retirarme, y tengo 2 años que me retiré, aquí estoy predicando su palabra. Entonces, hay un pajarito por ahí que desde la creación misma ha querido infundir en nosotros, en nuestros corazones, en la humanidad y mayormente nosotros como cristianos, porque sabe que nos tiene perdido,
Vamos a buscar en Génesis 3, versículo 9 al 10. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos dos sentimientos y una determinación. Vemos en el versículo 9, vemos lo hermoso que dice la palabra, que Jehová llamó al hombre. El Señor siempre que toma la iniciativa en nuestras vidas, Él siempre que nos busca. Nosotros nunca tomamos esa iniciativa porque somos y éramos enemigos de Dios. La palabra dice que nosotros éramos enemigos de Dios y ahora somos reconciliados con Dios en Cristo Jesús. Y dice que tuvo miedo porque estaba desnudo. Miedo, desnudo, vergüenza, y se apartó, se escondió. Eso es lo que nos lleva a nosotros, ese miedo, ese temor, a apartarnos de Dios. El miedo, en palabras simples, es una emoción que sentimos cuando estamos en peligro. Es un detonante que nos dice a nosotros: estamos en peligro. Se activan las adrenalinas de nuestro cuerpo y nos dicen: tu cuerpo está en peligro, tienes que defenderte. Y muchas personas, hermanos, han perdido la vida por el miedo, porque no han actuado como tienen que actuar y tomar decisiones porque están frisados en el miedo. El miedo se puede manifestar desde un simple susto hasta un pánico que nos paraliza. Mi esposa hace más de 2 años se metió un oso en mi casa. Ella estaba con la nena, con nuestra nietecita, y se quedó frisada. ¡Ay! Hasta que le salió un grito. Yo salí corriendo a ver qué pasaba. Yo pensé que había quedado en la piscina, cuando no veo que un oso que sale y le caigo atrás y se mandó el oso. Un oso grande, un oso bebé, pero grandecito. El miedo nos paraliza, hermano. Y si nos damos cuenta, el primer sentimiento que sintió el ser humano después de la caída, el hombre, ¿qué fue? El miedo. El miedo. El miedo. Vamos a leer, no está en la lista, pero yo lo tengo acá porque Papá Dios me lo puso en mi corazón de leerlo. Vamos a leer la historia de cuando Pedro camina sobre las aguas. Está en Mateo 14, 28, 31. Yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el contexto histórico, quiero, antes de leerlo, esto fue cuando, después que el Señor hizo el milagro de multiplicar los peces y los panes, le dio instrucciones a sus discípulos que montaran en la barca, y Él se fue a despedir, estaba despidiendo las personas que estaban con Él ahí, y luego se fue a orar. Los discípulos, quizás diría yo, que se desesperaron un poco y no lo esperaron al Señor y se fueron en la barca. Entonces el Señor va caminando sobre las aguas y Pedro lo ve. Lo ven y se asustan, dice: un fantasma. Y el Señor dice: no, tranquilo, soy yo. Y Pedro, siempre de afrentoso, sale y dice al Señor: Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven, camina. Y comenzó Pedro a caminar mirando a Jesús. Pero dice el versículo 30, vamos a leerlo. Entonces le respondió Pedro, dijo el Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ven, hermanos. ¿Y qué pasó cuando tuvo miedo? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí vemos ya unas complicaciones. El miedo nos lleva a la duda. Entonces no creemos. ¿Qué significa la duda? No creer. Entonces usted no confía en Dios.
Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Hoy día pasa lo mismo, hermano. Lo mismo que pasó con Pedro, que comenzó a hundirse, eso mismo pasa con nosotros. Comenzamos a hundirnos en ese temor, ese miedo, esa inseguridad, incertidumbre que estamos viviendo hoy día, por la situación en que estamos viviendo, hermanos, porque Papá Dios así lo ha profetizado. Para nosotros no es una sorpresa de que nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la palabra en ningún momento nos dice que en los últimos tiempos va a ser de alegría, de felicidad y de gozo. No, vamos a pasar por tribulaciones, pero, hay un pero, el pero de Dios siempre. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Confiar en Dios. Y es lo que nos falta, la confianza en Dios. Desde que nos vemos con cualquier problemita nos estamos muriendo de miedo. Que anda la migración por ahí de miedo, no tenga miedo, hermano. Órele al Señor. Confíe en su Dios. Confíe en su Dios. Vamos a tocar el tema número 1. Dice en Proverbios 3:5, yo le titulé Confianza Total. Dice, fíate de Jehová de todo corazón. Perdón, hermanito, déjame buscar acá. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo corazón. ¿Qué le suena ese de todo corazón? Cuando el fariseo le pregunta al Señor y le dice, Señor, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Se unificaron entre los fariseos y los saduceos. Eran enemigos, pero ahí se hicieron amigos para cuestionar a Dios. Y Jesús le dice, amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor siempre nos pide, hermanos, que hagamos las cosas de todo corazón. No hay forma de Él explicarnos con palabras para que nosotros podamos entender lo que implica con todo el corazón. Es con sinceridad, es con dedicación, es con convencimiento. La confianza no es decirlo de boca, yo confío en el Señor. Y cuando tiene cualquier problemita, está temblando de miedo. Si usted le pide al Señor, yo tengo mi hijo que está en Okinawa, en Japón. Si yo le pido al Señor que me lo proteja y me lo cuide, porque está en peligro, en una zona de peligro, y yo sigo con el mismo miedo, con el mismo temor, entonces no confío en Dios. Entonces la palabra no es tan simple como parece. Es decir, yo confío en Dios, porque demostramos con los hechos de que no es así. En el corazón internamente, por eso dice, confíate de todo corazón, es de todo corazón. No tener miedo, no tener temor. Yo le puse confianza total, significa entregarle a Dios todos nuestros problemas, decisiones y emociones, todas nuestras angustias que estamos viviendo hoy día, que no está robando el gozo y la alegría como cristianos. Muchas veces venimos a la iglesia, hermano, por compromiso, pero no porque sentimos sinceramente de venir a la iglesia a servir al Señor. Y venimos con el moco para abajo, como decimos los dominicanos. El moco para abajo es esto, mire, hermano, cabizbajo, con temor, con miedo. Y cuando el pastor dice algo que amerita un amén, aleluya, amén. El hermano Willy me encanta porque dice, diga un amén y un amén fuerte. Y lo escucho cuando está dirigiendo las alabanzas y la adoración. Un amén fuerte, hermano, sin miedo. ¿Por qué tenemos que estar con ese miedo? No estamos en la casa del Señor. Estamos en la mano de Dios. ¿Y saben lo que estamos dando con ese miedo? Un mal ejemplo como cristiano. ¿Con qué autoridad de la palabra le digo yo a un hermano, hermano, busque de Dios, que Dios lo ama, con un miedo? ¿Qué ejemplo estoy dando? ¿Cómo yo voy a convencer a esa persona de que cree en el Dios que yo creo, que me tiene a mí con un temor, un miedo, que no podía abrir la boca? No, hermano. Estamos dando un mal ejemplo como cristianos. Nosotros que conocemos la palabra,
tenemos que ser el ejemplo a la persona del mundo que no conoce de Dios, ni tienen temor y tienen miedo, porque el miedo es universal. Ya dijimos y vimos que el miedo es desde la creación del mundo, cuando el Señor, el primer hombre, el primer sentimiento que tuvo fue el miedo, y ese miedo lo heredamos nosotros como el pecado. El pecado lo heredamos de quien, de Adán, porque fue el que pecó. Adán y Eva pecaron, y no somos la descendencia de ellos. Entonces también el miedo lo heredamos de quién, de Abraham, de Adán también, porque Adán fue el hombre que sintió la primera sensación del miedo, y nos lo ha transmitido a nosotros a través de los tiempos, y tenemos ese miedo todavía hoy día, todos, tanto cristianos como no cristianos. Y nosotros como cristianos tenemos que ser el ejemplo de que, a pesar de que sentimos miedo, porque es algo natural que ya vive con nosotros, pero tenemos fe y esperanza y confianza en un Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ustedes saben por qué nosotros nos cuesta vencer esa emoción, ese miedo. Porque leemos la palabra pero no la estudiamos. Si nosotros estudiáramos la palabra, dice Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. A través de la palabra vemos la promesa que Dios nos hace, y esta es una de ellas. Esta es una promesa de parte de Dios, en la cual nosotros debemos confiar. Lo que pasa es que no creemos ni confiamos en Dios. Si el Papá Dios nos está diciendo aquí que venga cargado, la presión que usted tenga, el miedo que usted tenga, porque lo vas a tener, porque viene del pecado, pero descárguelo en el Señor. Confíe en el Señor. Y desde que confiamos en el Señor, esos miedos se van disipando, ese temor. Yo estaba temblando, hermano, para venir aquí a predicar, con miedo. Y el Señor, yo lo oraba: Señor, quita este temor, este miedo. ¿Por qué? Y gracias le doy al Señor que Papá Dios me ha dejado expresarme como yo, y Él sabe que yo quiero predicar su palabra. Muchas veces pensamos que confiar en Dios es entender a Dios, y estamos equivocados. Confiar en Dios no es entender a Dios, es obedecer. Es obedecer a Dios. Y esto lo vemos, podríamos citar el caso de Abraham. Abraham fue un hombre que Dios lo eligió, le hizo varias promesas, entre una de ellas fue de que de su descendencia iba a poblar toda la tierra, y toda la familia de la tierra iban a ser benditas, refiriéndose en escatología ya en el Señor, que iba a través del Señor, el simiente de Abraham, iba a venir el Mesías para salvar a toda la tierra, salvar a las personas que son salvas, los que somos nosotros hoy día. Y Abraham no entendió, pero estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor. Abraham confiaba en que el Señor iba a proveer para el sacrificio. Y el Señor lo que estaba era probando el corazón de Abraham para ver hasta qué punto Abraham tenía fe y confianza en Dios. El punto número 2. Vamos a leer los versículos 6, 7 y 8. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí el Señor nos está diciendo que, aparte de confiar en Él, tenemos que tomarlo en cuenta en todas lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. Dice, además de confiar en el Señor, nos pide que cuando vayamos a tomar decisiones, ya sea en el trabajo, la familia, decisiones financieras, con nuestros hijos, que busquemos su dirección y Él nos guiará a tomar la decisión correcta. Él va a enderezar nuestras veredas, va a enderezar nuestro camino, cuando nosotros tomamos a Dios en cuenta cuando vamos a tomar decisiones. Y no nos creamos inteligentes, no te apoyes en tu propia prudencia. Prudencia, sinónimo de sabiduría.
No nos confiemos en nuestras propias inteligencias y busquemos la sabiduría de Dios que viene de lo alto. Y después que nosotros hagamos eso, dice el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué implica eso? Que vamos a tener gozo, paz, salud. Eso es lo que está diciendo acá Salomón. Vamos a tener tranquilidad y paz porque estamos haciendo lo que Papá Dios nos manda. Cuando no confiamos en Dios y hacemos las cosas a nuestra manera, esto nos lleva a ser autosuficiente. Y muchas veces no creemos que lo poco o mucho que tenemos es por esfuerzo propio y no por la providencia de Dios. Y aquí nos manda, ya para finalizar, el punto número 3. Cuando hacemos todo esto, que confiamos en Dios, depositamos nuestra confianza y no nos confianza en nosotros mismos, entonces, y hacemos su voluntad, entonces honramos a Dios con todo lo que somos y tenemos. Dice el 9 y el 10, honra a Jehová con todos tus bienes y con todas tus primicias y todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, somos obedientes. Somos obedientes a la palabra del Señor. Cuando confiamos en Dios, no escatimamos para darle a la obra del Señor. Que eso nos cuesta muchas veces, hermanos. Tenemos poner al Señor en primer lugar. Siempre poner al Señor en primer lugar. Cuando vayamos a tomar decisiones, poner a Dios en primer lugar y confiar en el tiempo de Dios. Ya para finalizar, quiero mencionar 4 aplicaciones. Primero, debemos de confiar en Dios aún sin conocer cuál es el plan en nuestras vidas. Segundo, descansar en Él. Cuando confiamos en Dios encontramos paz y seguridad sabiendo que Él tiene el control, incluso cuando las circunstancias son difíciles, que es lo que estamos viviendo hoy día. Tercer punto, confiar en Dios es reconocer nuestras propias limitaciones y depender de Él y no confiar en nuestras propias sabiduría e inteligencia. Y cuarto lugar, que fue con el que comencé la enseñanza, la prédica, dice que no permitamos que el miedo nos robe el gozo y la alegría y nos aparte de Dios, sino todo lo contrario, que llevemos ese miedo y ese temor a los pies de la cruz, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Ya ese miedo está consumado. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermanos.